a Jorge Ayala. Eres ingeniero, ¿verdad, Jorge? Economista. Bueno, cualquiera es economista ahora. Ya, mentira. El querido amigo Jorge Ayala, experto, y en verdad debo de reconocer, yo fui hijo de una persona que trabajaba en temas tributarios y sabía bastante, y debo de reconocer que Jorge sabe mucho del tema y lo estudia y lo aplica, y siempre tiene los criterios más objetivos y prácticos frente a la aplicación de hoy, la compleja estructura tributaria, que más compleja a veces parece que es una maraña. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Acérquese al micrófono, por favor, que es su costumbre. Buenos días a todos los radioescuchas, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Jorge, bueno, sin muchos bombos ni platillos y con un poco de sorpresa, entró todo el texto sin que se le mueva una coma al proyecto presentado por el Ejecutivo. En términos tributarios, en términos de aplicabilidad, ¿cómo lo ves? Para ir después desbrozando lo bueno, lo malo y lo feo de ese proyecto de ley que hoy es ley de la República. Mira, es una lástima, creo yo, que no se haya podido debatir al nivel que debió debatirse en la Asamblea un proyecto de esta magnitud, un proyecto que definitivamente yo esperaba que tenga quizás una estructura distinta, una forma de estructurarlo de parte de un gobierno que a todas luces es un gobierno de derecha, es un gobierno pro empresa, un gobierno que buscaba la reactivación económica tras salir de una pandemia como el COVID, y esperábamos quizás una reforma tributaria distinta. Lamentablemente creo que dos hechos conspiraron para que en alguna parte de la reforma tributaria esa reforma sea de la forma como se ideó inicialmente. Uno de ellos es el problema en Colombia. No nos olvidemos de lo que pasó en Colombia, las protestas por una reforma tributaria que se hizo muy cercana a la nuestra. Y creo que las declaraciones del ministro Simón Cueva también conspiraron muchísimo con lo que inicialmente debió ser la reforma, que era buscar ampliar la base de contribuyentes del impuesto a la renta y no seguir cargando a los mismos que siempre están pagando el impuesto a la renta con incrementos continuos de impuestos, ¿no? En realidad, ya te voy dando por ahí luces de por dónde va el tema. De por dónde va el tema. Sí, creo yo que la reforma es incompleta. Creo que la reforma carece de tiempos, tiene aspectos positivos, pero creo que ¿A qué te refieres con carece de tiempos? Carece de tiempos porque uno pensaría que el momento para hacer una coyuntura, por la coyuntura hacer una ley que estimule la repatriación de capitales o la transparentación de activos no se corresponde con el hecho que le quieras cobrar una contribución al patrimonio, por ejemplo. O sea, por un lado le estás diciendo trae la plata que cada vez que se me ocurra un problema en el Ecuador, lo que va a terminar pasando es que te va a dar un garrotazo del tema del patrimonio. O sea, transparéntalo para venirte a cobrar impuestos acá en el Ecuador. Entonces, en realidad creo que no es positivo desde ese punto de vista traer que la gente, que haya un supuesto estímulo a la traída de patrimonios, cuando en el mismo cuerpo de ley le estás cobrando un impuesto al patrimonio. El discurso no va de la mano con... Así es. Creo que en esa línea la propuesta de reforma no es buena, y creo que lamentablemente no se corresponde con lo que muchos esperábamos de la reforma tributaria, una reforma integral, simplificadora, que elimine una gran cantidad de impuestos, que se trabaje sobre aspectos no trabajados, pero ahí está. Estamos conversando con el economista Jorge Ayala, especialista en temas tributarios. Jorge, nos queda debiendo en la simplificación. Yo siempre he entendido que las empresas destinan mucho del tiempo a la presentación de la información, a recabar todo el sustento, a ver cómo presento a la autoridad tributaria mis ingresos para, en lo posible, tener la claridad y pagar lo que debo. Pero resulta que eso no se da, y era de esperarse, porque si tenemos una persona que tiene claro el espectro de cómo es la declaración tributaria en el sector privado, pensamos que podía hacerlo en un cuerpo de ley que no está. Sí, de hecho es tan interesante lo que tú planteas, Ramiro, que el día de ayer veía algunos noticieros, cómo los periodistas en televisión
sacaban reportajes sobre la reforma tributaria y sobre el pago del impuesto a la renta, de cómo sería después de la reforma. Y es chistoso ver que ninguno de ellos coincidía en los valores en cuanto terminaba pagando una persona con determinado nivel de ingresos. O sea, cada uno tenía su propia... Así es. Tenían la misma receta, pero salió un distinto plato. Así es. Eso te refleja, a grosso modo, qué es lo que está pasando con el tema de la complejidad de una reforma tributaria, de una declaración de impuesto a la renta. Ya antes era complejo hacer una declaración de impuesto a la renta. Yo recuerdo, y esto tiene que ver en el gobierno de Correa, se incorporaron el tema de los gastos personales. Fui el creador yo del tema de los gastos personales en el Ecuador, el que lo puso en la reforma tributaria, y hoy con sorpresa estamos viendo que... De 14 a 5. Ni siquiera de 14 a 5, sino que en realidad ahora es de 14 a 5 o en su defecto utilizas hasta 7 canastas básicas. Es decir, podrías ni siquiera darte el lujo de pedir facturas porque tendrías la deducibilidad de las 7 automática. Así es, de las 7 canastas básicas, con lo cual... ¿Qué es lo que hemos vuelto a la informalidad? Lo que en un momento nos costó, porque Ramiro, créeme que cuando se estableció el tema de los gastos personales, la intención primaria de esa reforma era que pida factura. Así es, en primera instancia darle más subjetividad, porque hemos encontrado que la gente que trabajaba en relación de dependencia no podía descontarse valores que sí podían descontarse quienes trabajaban en libre ejercicio. Entonces se permitía que se pueda descontar valores. Y segundo, lo que tú manifiestas. Si yo me compraba un terno Armani, yo no, pero tú sí, con ese nivel, un terno Armani, ese terno Armani hoy en día no puedes deducírtelo. Entonces, ¿para qué le pides una factura? Si hablamos de $5,000, si tienes 3 hijos, en la pensión de esos 3 hijos se te van los $5,000 al año. En realidad no te queda espacio para más. ¿Para qué vas a pedir más facturas? No las pides. Y en realidad ya eso, y si le sumas a ese hecho, el hecho de regímenes tributarios de impuesto único o presuntivos, como el del banano, como el de microempresarios, ya el tema de la facturación, que en este país es importante, en otros países quizás no tanto, porque en otros países la bancarización ayuda muchísimo a controlar la actividad económica, en el Ecuador no, se vuelve un problema serio. Entonces te decía que en realidad creo que complicaron aún más el tema del pago del impuesto a la renta. En lugar de simplificarlo, lo complicaron aún más. Y eso va a hacer que muchísima gente no pueda declarar su impuesto a la renta hoy en el Ecuador. Oye, Jorge, estamos conversando con Jorge Ayala. Yo a usted le hice una consulta sobre una disposición que me saltó a la vista con el tema de las herencias. Y es la que está en la transitoria 10ª. Dice, la persona que debiere declarar o pagar valores correspondientes al impuesto a la renta originado del incremento patrimonial proveniente de herencia a consecuencia del fallecimiento, tampoco hay otra forma, por eso es redundante, de familiares entre el 15 de marzo del 2020 y 31 de diciembre del 2021 serán beneficiarios. Entiéndase que el que la pagó no tiene derecho a devolución, pero que el que estuvo en mora ya no la paga. Uh-huh. ¿Es así? El que estuvo en mora ya no la paga, efectivamente. O sea que el tramposo queda exonerado y el que lo hizo bien... Sí. A ver, sí. Lo que pasa es que en principio la no devolución del Estado en valores es recurrente. Aquí hay un tema del COVID, supuestamente, es decir, tratas de privilegiar a aquellas familias que perdieron familiares por el COVID entre ese periodo, 15 de marzo del 2020, no debió haberse extrapolado hasta el 2021, porque entiendo que ahora el tema se ha regularizado bastante con el tema de las muertes por COVID, pero la pregunta de fondo, y entiendo por dónde va la arista de tu pregunta, es ¿por qué? ¿Por qué a aquellos? Porque en realidad no estás beneficiando a quien falleció, en principio, sino a quien va a recibir producto de ese fallecimiento un incremento patrimonial, que es una herencia. Y hay que ver cuántos fallecimientos de gente con capacidad de tener un patrimonio importante que genere una rentabilidad o origine un impuesto a la renta importante para el Estado. Se han dado también. El dirigismo fiscal siempre es malo. El dirigismo fiscal siempre lo criticábamos en los gobiernos anteriores y lo criticamos también en esto, en el que hay un direccionamiento de la política tributaria para beneficio de un pequeño sector, siempre es malo. Yo más bien aplaudo la iniciativa del gobierno de eliminar, por ejemplo, el impuesto a las herencias, que creo que es positivo. En esta ley, que ya es ley hoy en día, se elimina el impuesto a las herencias para cuando son los beneficiarios son los hijos.
Eso evidentemente va de la mano del tema de que trates de transparentar los patrimonios de gente que tiene en el exterior. Porque una de las cosas que causa que la gente mantenga sus patrimonios ocultos en el exterior es el famoso impuesto a las herencias. Porque lógicamente tú tienes un patrimonio y lo que va a terminar pasando es que en el momento que fallezcas el 35% de ese patrimonio se lo lleva el Estado. Entonces en realidad sí es positivo esa eliminación. Te digo, lamentablemente esa eliminación vino de la mano con 2 o 3 aspectos que no tienen sentido. Uno es la contribución solidaria al patrimonio, otro el incremento del impuesto a la renta para tarifas de personas naturales, que es una locura, y la eliminación de los gastos personales. Continúa Alberto Quintana Vera, independientemente de que se integre Javier en el momento que... Sí, por supuesto que sí. Estamos a la espera también de que se conecte Javier Segarra Torres, ratificando el saludo pues a nuestro invitado. Solamente un detallito antes de ir, ya está instalándose en este momento la sesión plenaria 747 en la Asamblea Nacional y como habíamos dicho, ¿no? El tema medular es conocer y resolver el informe del denominado caso Pandora Papers. No hay un retraso porque estaba convocada por la presidenta Guadalupe Llori esta sesión plenaria para las 8 en punto de la mañana. En estos momentos se está instalando con la novedad que anotábamos hace unos instantes. Esto es de que debido a casos de contagios hay la mayoría de los integrantes de las distintas bancadas parlamentarias que están pues interviniendo, que van a intervenir de manera virtual, no están acudiendo presencialmente, y esto tiene una razón de ser. El viernes último que hubo pues esa prolongada sesión, hubo mucho cabildeo y a partir de ello pues se han evidenciado, se han detectado casos de contagio de COVID, ¿no? Esto es lo que ocurre no solamente con los congresistas de nuestro país, sino también con quienes integran sus equipos de apoyo. 8:41. Retomemos el tema y aparte de lo tributario se habla pues en esta nueva ley del tema de las inversiones. Ayer que entrevistábamos a Diego Ordóñez, congresista integrante de la bancada oficialista de Creo, ¿no? Decía él que uno de los puntos fuertes es la posibilidad que brinda este marco legal para que muchos inversionistas, sobre todo ecuatorianos, que son empresarios vinculados a la banca, al sistema financiero del país, regresen capitales, porque anteriormente o con la anterior ley pues justamente había esa imposibilidad de que ellos intervengan en otros renglones productivos, ¿no? ¿Qué tan cierto es aquello? Sí. ¿Qué tantas posibilidades hay de que precisamente estos empresarios que siendo ecuatorianos van a explorar posibilidades de incrementar sus negocios fuera y no lo hacen acá en el Ecuador? Sí, lo veo positivo. En realidad creo que cualquier mecanismo que utilices hoy en día el Ecuador, recordemos que más o menos en Ecuador tiene en residentes ecuatorianos afuera, el Ecuador más de 8.000 millones de dólares se estima en patrimonios que están en el exterior, es decir, de gente que tiene recursos y que no es que los recursos no los trae, porque muchos de esos recursos no son dinero, sino que son acciones, son bienes inmuebles, sino que no los transparentan. ¿Y por qué no los transparentan? O en principio, en algunos casos, ¿por qué la inversión salió del Ecuador? Por una serie de problemas estructurales. En el caso de los banqueros, el tema particular de la imposibilidad de invertir en otros sectores es clave para que ellos puedan sacar esos recursos del Ecuador. Hay otros sectores que lo hacían por el tema de las herencias, hay otros que lo hacían por la inseguridad jurídica. Todos esos aspectos estructurales en el Ecuador deben ser reformados. Ojalá que esta reforma, y paralelamente a esta reforma, se llegue a una reforma adicional, entiendo yo que debe darse, donde se simplifique el esquema tributario, porque creo que eso está faltando y faltó lamentablemente en esta reforma tributaria, para darle un poco más de oportunidad al inversor de que llegue al Ecuador y que trabaje de manera efectiva, ¿no? Hay algunas cosas que no van de la mano con esto de que la gente venga. Te pongo un ejemplo que quizás la gente no lo conoce, ¿no? Antes, si tú tenías una renta en cualquier país del exterior y tú declarabas esa renta en el Ecuador, vamos a suponer que tenías una renta en Estados Unidos que pagaba el 20%. Si tú la declarabas ya en el Ecuador, ya no pagabas absolutamente nada porque habías pagado en Estados Unidos. Hoy te están diciendo, cambian el esquema tributario y dicen, no, si esa renta tributó en Estados Unidos, tráela que acaba a pagar la diferencia. Eso es doble tributación. Eso es un concepto en el cual
corriges en algo la tributación porque le estás dando un crédito tributario por lo pagado en el extranjero, pero actualmente no pagas nada. Si pagaste el 20% en Estados Unidos, llegas al Ecuador y dices, ya está, ese ingreso es exento. A partir de enero del 2022, lo pagado allá ya no es exento, es crédito tributario y terminas pagando la diferencia acá en el Ecuador. Es decir, si eres persona natural, tenías un inmueble en Estados Unidos, lo alquilabas y tributabas el 20%, acá tendrás que pagar el 17% adicional que corresponde al 37% de la nueva tarifa de impuesto a la renta de personas naturales. De alguna manera sinceramos las cosas, porque a ver, vivimos también en una sociedad bien hipócrita, ¿no? Donde se sataniza a quien hace plata, a quien tiene plata, a quien de manera honesta, ¿no? Lo satanizamos. Y por un lado, pues, victoriamos a los delincuentes que a través de la política los hemos conocido como pata al suelo, ¿no? Hace poco tiempo, y son los millonarios de la noche a la mañana. Sí, yo lo que vengo insistiendo es que en el país debe tratar de estimularse aquel que crea empleo y crea riqueza. Ese estímulo, yo no estoy hablando de incentivos tributarios, porque en realidad creo que muy poco se logra con incentivos tributarios en el Ecuador. Es decir, muy poco se logra cuando uno dice, ya tuvimos, y el gobierno lo eliminó hoy en día, una serie de exoneraciones a una serie de sectores que en realidad no abonaron mucho al tema de la inversión. Porque el empresario no es que mira el tema tributario como una variable a la hora de invertir. Esa es una equivocación y un concepto erróneo. El empresario lo que mira es la estabilidad jurídica, la posibilidad de poder trabajar sin mayores sobresaltos, de que la estructura económica del Ecuador funcione. Eso es lo que debe tratar de darse en el Ecuador para que el empresario invierta. No estímulos tributarios, porque si no estuviésemos hablando que Liechtenstein, Mónaco, Bahamas, BVI, Panamá serían polos industriales y no lo son, porque no tienen tributos y sin embargo las industrias no se crean en esos países. Más bien las industrias van a países donde la tasa tributaria es alta, pero la seguridad jurídica existe. Usted puede invertir, el tema laboral es fundamental, ojalá que el tema laboral se modifique en estos próximos meses para que haya una flexibilización laboral que permita al empresario invertir y contratar sin mayores costos. Lo uno va de la mano con lo otro. Justamente ayer lo analizábamos, ¿no? Va de la mano justamente este tema, ¿no? Y la urgencia, porque, a ver, el gobierno, el Ejecutivo salió de este escollo, ¿no? Porque era un verdadero escollo, pero ahora con qué celeridad, desde la arista del análisis, desde la visión del análisis, con qué celeridad debe de enviarse, porque nos decía ayer el ministro del Trabajo que ya está listo, o sea, que es una decisión política solamente del presidente Guillermo Lasso enviarlo pasado mañana a la Asamblea Legislativa, esperar a enero, decir voy a esperar el Día de Reyes o cualquier fecha que él considere. Entonces es una decisión ya política. Voy a desdoblarme del tema tributario al tema político, pero en realidad creo que es importante que en el gobierno se busquen consensos antes de enviar proyectos de este tipo de envergadura, de proyectos de tanta importancia para el país. No es serio y no es dable que estemos en una zozobra como la que vivimos, y hoy en día seguimos en la zozobra. Con el tema tributario. Con el tema tributario se plantea que ya hay propuestas de inconstitucionalidad, hay otros que plantean la eliminación. No sepa el tema de inconstitucionalidad, pero la forma en que fue aprobada genera tus dudas. Así es, genera dudas y genera incertidumbre, que es lo peor que le puedes dar a un empresario. En principio el empresario había comprado el discurso de Guillermo Lasso de que en este gobierno de él no iban a existir más impuestos, de que más bien sí iban a bajar impuestos, y hoy en día pues se extrae de manera adicional con una reforma tributaria 1.900 millones de dólares en 2 años al sector privado. Eso no era parte del discurso político que habíamos escuchado. Es decir, lógicamente quizás el componente más fuerte de este incremento en recaudación tributaria viene en impuestos directos, que es lo que no queríamos ver, es decir, esta contribución al patrimonio, que si alguno de ustedes es abogado, Ramiro lo es, creo que lo va a entender bastante bien, de contribución no tiene nada. Al final del día, la diferencia entre un impuesto y una contribución es que la contribución se hace cuando tú tienes una prestación de parte del gobierno hacia quien realiza la contribución, al igual que una tasa. La diferencia entre los impuestos versus las tasas y las contribuciones es que los impuestos no tienen ninguna contrapartida directa, las tasas y contribuciones sí. Hoy en día, ¿qué me está dando el Estado a cambio de esa contribución especial de mejora, que en principio debería generarme cierta plusvalía al que la paga? Hoy en día no existe, entonces en realidad es un impuesto disfrazado
de contribución. Ahora, lo laboral sigue siendo tan complejo como lo tributario, ¿no? Y tal vez hasta más complejo en lo social. ¿Cómo, precisamente porque nosotros siempre tocamos este tema, vivimos una nueva realidad? Incluso antes del COVID ya teníamos una realidad distinta. Entonces, resulta inconcebible que un código del trabajo que data de los años 30 del siglo pasado está en vigencia, y de alguna manera también el chip de la dirigencia gremial, de la dirigencia laboral, de muchos ecuatorianos, de muchos dirigentes políticos, está anclado en eso, en esa vieja realidad, y no se van integrando a estas nuevas fórmulas, a las variables que nos brinda la tecnología, los cambios y tendencias en la propia sociedad, en los grupos poblacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo más o menos generar? Y ahí viene el punto de la negociación política. Pero a su vez también no perdamos de vista algo, que hay gente con la que aquí políticamente es imposible hablar. Porque hay gente que tiene, se ha notado en el Parlamento ecuatoriano dos cosas. Una agrupación política fuerte en números de votos que tiene como norte, sur, este y oeste, limpiar el récord policial de sus líderes políticos, y tenemos otra agrupación que influye mucho, que en cambio lo que ha buscado permanentemente es, sin gobernar directamente, sin buscar la presidencia de la República, tener grandes e importantes espacios de poder. Entonces, ¿cómo lograr aquello? Porque yo también digo a veces, que es insensible el gobierno, el presidente, que no convoca al diálogo a los integrantes de las distintas bancadas, pero también a su vez uno dice, pero con esta gente no se puede conversar, es tan complejo el quehacer político. Pero ¿no? es que yo creo que la escasa representatividad que hoy en día tiene la Asamblea en cuanto a la percepción popular le da la posibilidad al gobierno justamente de que trate de que esos diálogos no necesariamente tengan que ser con ellos, sino que en realidad se arme diálogos con la sociedad civil organizada y se busquen espacios donde en países como Chile o como España se lograron pactos de gobernabilidad donde en realidad se logró avanzar muchísimo en concertación. Sí, en modelos, en el pacto de Moncloa, donde se lograron que aspectos sustanciales que son transversales al crecimiento de cualquier país y que no ameritan mayor discusión se hagan. En el Ecuador, en el tema laboral, por ejemplo, ¿estamos listos para discutir el tema de la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas? No lo sé, pero es un tema que hay que discutirlo, porque es un tema que no se sostiene, no se puede sostener. Es decir, esa famosa conquista laboral de la participación de trabajadores es tan irónica que tú dices, cuando la empresa gana, el primero que me cobra utilidades es el trabajador. De ahí, el segundo que me cobra las utilidades es el Estado. Y si sobra algo, yo que soy el que asumí el riesgo, cobro. Pero cuando el empresario pierde, el único que pierde, en cambio, es el empresario. Entonces, en realidad no hay totalmente inequitativo y desigual. Así es, para quien en realidad es el que está arriesgando parte de su patrimonio en hacer inversión. Entonces tú dices, pero espérate, cuando ganan ustedes y cuando pierdo yo solo. Entonces, en realidad yo creo que hay que... Eso no es el matrimonio. También también bajo esa fórmula se hizo ese tema. Siempre gana uno un lado y el otro pierde, ¿no? Oye, pero es que volviendo a esto, ¿no? Hay una realidad. De cada 10 ecuatorianos solamente 3 tienen empleo, ¿no es cierto? 3. Empleo formal, ¿no? Empleo formal. Entonces los 7 no los tienen. A la hora de buscar la vocería en este tipo de diálogos de negociaciones, en cambio se busca precisamente a quienes formalmente tienen trabajo. O sea, buscas que el FUT, que la CUT y que... En vez de ampliar la base de la formalidad. Pero ahí viene un grave problema. ¿Cuál? Dejas invisibilizado al 70% de ese universo laboral que no está formalizado. Entonces, es que ahí vienen las cosas que no se terminan de entender y que yo creo terminan volviendo como una conversación de nunca acabar, ¿no? O el espacio donde nunca lograr un acuerdo. Claro, pero es que hoy en día, y por eso te lo decía, se perdió una oportunidad de oro, y creo que esto iba de la mano de una reforma estructural al modelo económico del Ecuador que yo pensé que Guillermo Lasso la tenía, y que quizás entiendo que por el tema de la poca gobernabilidad política que tiene, la poca sostenibilidad que tienen en materia de leyes, se ha pospuesto, pero era una discusión interesante. O sea, tú decías, el tema del IES.
El tema de estar afiliado al IES, de que me quites el 9.45% de mis ingresos para no recibir casi absolutamente nada, y hoy en día tengas a gente mendigando, haciendo colas afuera de los hospitales para que te atiendan, cuando en realidad el Estado es quien debería asumir el rol. Yo siempre he hablado de que en salud, por ejemplo, hay el triple impuesto, porque tú terminas pagando un impuesto al gobierno para que te dé salud, terminas pagándole el 9.45% de tu sueldo al IES para que te dé salud, y como ninguno de los dos te sirve, te terminas pagando un seguro privado. Entonces pagas 3 veces por un servicio de salud que en realidad no tienes. Si el gobierno fuese eficiente en el tema de salud, no tendrías que aportar al IES para salud, sino para pensiones, y no tendrías que pagar seguros privados para que te atiendan en el tema sanitario. Entonces, en realidad yo creo que hay discusiones de fondo, de estructurales, que debieron haberse dado para que Ecuador avance. Lamentablemente, digo, se perdió una oportunidad de oro, y volviendo al tema tributario, creo que en el tema tributario no abona mucho el hecho de que le subas la tarifa del impuesto a la renta al 37% a las personas naturales y mantengas la de sociedades en el 25%. Solamente, Ramiro, para terminar esta idea, le estás diciendo tontos a los contribuyentes. Hoy en día basta con crear una compañía para diferenciarte entre pagar el 25 y pagar el 37. Es decir, si yo soy un excelente abogado, vamos a suponer Ramiro Cepeda, que lo es, un excelente abogado y tiene ingresos por su profesión, le sale más conveniente crear una compañía que va a tributar al 25 que mantenerse como persona natural y tributar al 37. Entonces, en el mundo esto no existe, porque la tasa de impuesto a la renta de sociedades es similar a la marginal máxima. No lo entiendo, ¿no? Entonces es un problema serio de coherencia en el proyecto tributario, y creo yo que eso va a generar mucha distorsión en el pago de impuestos. Se quedó en que se le carga la mano de los tributos a los que tienen un salario de $2,000 para arriba, ¿verdad? Sí. Eso es así, ¿verdad? A ver, sí. Ya, pero es que la pregunta que te quiero hacer es, por ejemplo, en esta época, justo ahora fin de año, se producen las promociones en las empresas. O sea, y un buen empleado, ¿qué es lo que espera a fin de año? Que tu esfuerzo sea reconocido en una empresa. Y digamos que estabas ganando $1,900 y aspirabas a ganar 2.500, le vas a decir a tu empleador, oiga, no me lo suban, porque si me lo sube voy a pagar más, y resulta que lo que ganaba va a ser menos de lo que usted me quiere reconocer. Y ayer se lo decía yo al ministro del Trabajo, y creo que no me lo entendía, o me le dio la vuelta y no lo quiso entender. ¿Qué es lo que va a hacer un patrono? Le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un bono. Sí. Y le está dando la vuelta a una medida que sí, Ramiro, es tan decepcionante que tú terminas diciendo, a ver, no entendieron que cuando le ponías un límite a los gastos personales no afectabas al rico. Porque esos $14,000 al rico no le terminan afectando en deducciones. No es nada. No es nada. Es lo que usted gasta en un terno. No lleguemos a ese nivel, pero en todo caso terminas afectando literalmente a esta clase media, porque el pobre no paga impuesto a la renta. Eso está más que claro. En el Ecuador, lo que dice el ministro Cueva es cierto, hay un porcentaje muy pequeño de la población que es la que paga impuesto a la renta. Entonces, lamentablemente, cuando haces un esquema de estos y eliminas o disminuyes el gasto personal, a quien terminas afectando de manera muy fuerte es a esta clase media. Y lo que cabía, que es lo que te decía yo, que quizás yo esperaba en esta reforma tributaria, es que mantengas el discurso. Lamentablemente el miedo del gobierno, lo que pasó en Colombia, los hizo desistir. No sé si tú te acuerdas de la propuesta inicial de Simón Cueva, que era, y que lo dijo al aire, y que le generó tanta controversia, que lamentablemente lo dijo de una forma que no era la políticamente correcta, que dijo que quien gana más de $500 en el Ecuador es rico. Y generó un escándalo en los medios, en las redes. Pero en la realidad lo que cabía era que efectivamente quien gane $500, Ramiro, contribuya con el 0.1% de eso. De 50 centavos. No importa la cantidad, pero generas un concepto de corresponsabilidad fiscal. Y que me da el derecho de poder exigir. Exacto, porque si en la casa tú no aportas, tú no puedes exigir. Bueno, claro. En tu caso tú aportas, igual tampoco exige, pero en la gran mayoría... Él también, sí, yo también. En la gran mayoría de gente... Cuando tú tienes un hijo, tú le das la posibilidad de que cuando empiece a trabajar, contribuya a la casa, como un mecanismo para poder generar corresponsabilidad y que pueda poder exigir. Lamentablemente eso no se da en estos temas de gobierno, y no se amplió la base de contribuyentes, y más bien
se la sigue manteniendo con esos pocos contribuyentes que son a quienes te le sigues cargando. Es como que le das tute al mismo. Así es. Entonces, ¿qué va a terminar pasando, Ramiro? Que muchísima gente en el Ecuador va a decir, oye, pero no tiene sentido seguir generando recursos y rentas en el Ecuador porque se nos sigue castigando a quien genera eficiencia. Y en el ejemplo que te puse, se va a castigar la promoción de la gente que tiene derecho y que aspiraba a un aumento de sueldo de empresas que sí lo pueden dar. Hoy en día, para calcular este tema de los gastos personales, tomas en consideración los ingresos exentos, que son los beneficios sociales que antes no se consideraban como parte del cálculo de los gastos personales. Hoy en día se lo están considerando. Entonces, 13º, 14º, beneficios sociales. Entonces, en realidad yo creo que no se corresponde esto con lo que debió hacer una reforma para impulsar la economía, para dinamizarla, para generar más consumo, y seguimos pensando que el Estado es quien debe solucionar los problemas de la sociedad. Yo no creo que en realidad el tema del COVID hoy en día amerite que el gobierno recaude más tributos para volverlos a gastar en la economía. Más bien creo que lo ideal hubiese sido quizás buscar mecanismos de recorte de gasto público, buscar mecanismos de estímulos a la inversión, de estímulos a traer capitales. Le falta creatividad. Definitivamente. Sigue siendo pendiente entonces una verdadera reforma en lo tributario, en lo laboral y también en el tema de seguridad social. 9:00 a.m. Gracias, economista, por acompañarnos. Vamos a ir rápidamente a una pausa para regresar, que ya se incorpora también Javier Segarra Torres.